Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión tengo un especial importante de una obra que me llegó y que he estado estudiando, que me ha sacado, ha tenido muchas sorpresas. Es este libro, se llama Historia abreviada del pensamiento cristiano. Es del escritor Justo L. González. Es un teólogo, es un historiador de la iglesia metodista. Dice, estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas en Cuba y se doctoró en teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Este libro es muy interesante, es bien completo y ya me he dado la tarea de irlo estudiando. Por ejemplo, el primer tema es sobre la cuna del cristianismo. Habla sobre la importancia de lo que es el mundo judío en relación a lo que fue, pues, tanto teológicamente como históricamente, y el mundo greco-romano en relación, pues, con la iglesia cristiana primitiva. Tiene varios aspectos del libro, pero voy a sacar a colación, sobre todo, porque estamos hablando también de un teólogo, un dato teológico y un dato histórico. El dato teológico que me llama mucho la atención, que es interesante, muchas personas no lo saben, y que ya aquí el historiador Justo L. González habla, está en la página 16, dice de la siguiente manera: de uno u otro modo, en tiempos de Jesucristo, ¿no? Que era lo que están esperando los judíos, porque él habla un poquito del mismo contexto en que los judíos estaban ya bajo la dominación romana, en la situación en que se encontraban los judíos. Pero en cuanto a una esperanza, algo muy interesante dice el historiador Justo L. González, dice, de uno u otro modo, todos esperaban que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Entendiéndose por políticos, evidentemente la dominación de una nación extranjera, politeísta, como era Roma, con los Césares. Cuando nace Jesucristo, el emperador era Augusto César, y cuando Jesucristo muere y resucita, el emperador era Tiberio César. Y moralmente, porque habían muchas discrepancias, habían muchas divisiones, las clases dominantes, que aquí no hablan de los mismos saduceos en el templo, la clase sacerdotal. Entonces, en relación, por ejemplo, a lo que eran los anahuí, los mismos fariseos también en sus sinagogas, excluyendo a veces a los otros, a los publicanos, a la gente, a los extranjeros, a los mismos enfermos, a los leprosos, a los pastores. Entonces, de eso habla más o menos Justo L. González. Dice, esta esperanza de salvación tomaba diversos matices y giraba unas veces alrededor, aquí bien interesante, unas veces giraba alrededor del Mesías y otras alrededor del Hijo del Hombre. Importantísimo eso, porque nos va a dar una breve explicación, porque es muy sintetizado. Este historiador y teólogo tiene esa facultad en su libro, lo he visto ahí. Pues vamos a diferenciar eso, como lo decía muchos del común no conoce, la diferencia entre lo que era el Mesías y el Hijo del Hombre. La expectación mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el reino de David fuera restaurado dentro de este mundo. O sea, igual como había sido David, el monarca más recordado, el monarca más querido del Antiguo Testamento, de la época en que había, pues, esa monarquía, el mismo que escribió los libros de los Salmos, y también de acuerdo a las mismas profecías de que vendría el Mesías. Por eso es que uno de los títulos con que se identificaba a Jesucristo era como el Hijo de David, porque era la relación de él mismo con su mesianismo, y también en toda esa dinastía anterior, igual que su padre José. Y como empieza el prólogo del Evangelio de Mateo, cuando dice Jesucristo, hijo de Abraham e hijo de David. Sigue diciendo, la expectativa mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el reino de David fuera restaurado dentro del mundo, y la tarea del Mesías consistía precisamente en restaurar el trono de David y sentarse en él. Que era evidentemente, nosotros vemos en Jesucristo muchas de los episodios de Jesucristo. Inclusive cuando entra en un borrico a Jerusalén el domingo de Ramos, profetizando Zacarías 9:9. Y también, si uno ve, evidentemente, ya que tenemos acá la Biblia, lo voy a hacer también de esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio de las Américas. También, si nosotros vamos a ver con esa misma expectativa de lo que era el reino davínico con Jesucristo, es el mismo interrogante que tienen los apóstoles con Jesucristo antes de regresar al cielo, y que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer libro de los Hechos de los Apóstoles.
regresar al cielo. Dice en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3 dice: y estos también, después de su padecimiento, se presentó, vino con muchas pruebas convincentes, apareciendo durante 40 días y hablando de concerniente al reino de Dios. ¿Ven? Y sigue diciendo, y reunidos les mandó, no salían de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste del mundo. Pero Juan bautizó con aguas, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron en el verso 6, diciéndole: Señor, Quirios, en relación a Jesucristo, restaurarás en tu tiempo el reino de Israel. Nótese bien lo que dice en el versículo 6, a cual está haciendo alusión justo L. González. Él les dijo: no les corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Entonces, ahí mismo vamos cotejando lo que nos dice este historiador y teólogo justo L. González, primero en relación a lo que es el Mesías, el Masías, el ungido, el consagrado, el esperado, y que es el mismo término que aparece en griego koine, que es el Cristo. Sigue diciendo, la expectativa mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el reino de David fuera restaurado dentro de este mundo, y la tarea del Mesías consistía precisamente en restaurar el reino de David y sentarse sobre él. Por otra parte, la figura del Hijo del Hombre es diferente. La del Mesías era más que todo de orden político, de orden social. Por eso es que cuando Jesucristo le presentan una moneda del César, dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mismo también Pilatos, cuando lo interroga en el pretorio, le dice: tú eres rey. Y Jesucristo: sí, yo soy rey, para eso ha venido. Y fue el mismo letrero que colocó en su cruz: rey de los judíos, en los idiomas de aquel entonces, que era el latín, el griego y el hebreo. Ahora, eso un poquito en cuanto a lo que es Mesías, y la otra connotación es de hijo de hombre. Vamos primero a ver la de Mesías, ungido y todas esas cosas también. Ambas funciones se cumplen en Jesucristo. Ambas estaban profetizadas del Antiguo Testamento. La primera, sobre Mesías, vamos a hacerlo del libro del profeta Isaías. Vamos a ir al libro del profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido, aquí viene el término Mesías, ungido, el Señor, o sea, el Adonai, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, y para proclamar, una proclamación, el año favorable del Señor y el día de venganza de vuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Interesante esa profecía que se escribió pues mucho tiempo atrás. Todas las profecías mesiánicas que encontramos en el libro del profeta Isaías casi 800 años antes, aquí mismo lo dice: se me ha ungido el Señor. Aunque ungido puede aplicarse al profeta, la cita de este verso es en relación a Jesucristo, que se cumple en Lucas capítulo 44, verso 21, donde dice: hoy se ha cumplido esta escritura, cuando Jesucristo está en la sinagoga de Nazaret un día sábado y le dan a leer el rollo del profeta Isaías. Entonces él mismo dice, él mismo proclama su mesianismo, aclara que el cumplimiento final no está en el profeta sino en el Mesías, que trae una liberación de pecado que sobrepasa todo lo imaginable. Entonces, esa es una de las profecías que podemos unir a Jesucristo con su título de Mesías. Y el otro título que también nos da este historiador teólogo Justo L. González, el otro sería la figura del Hijo del Hombre, que también es un poquitico más de orden divino. Dice: aparece más entre los círculos apocalípticos, era el carácter más universal que el Mesías, y vendría a restablecer un reino davínico sobre esta tierra, sino una nueva era. O sea, no es un reino davínico, es un terreno temporal, sino una nueva tierra, una nueva era, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es por eso que a veces también se relaciona ese reino ya en relación al Hijo del Hombre con una esfera trascendente. Por eso el mismo Jesucristo le decía: mi reino no es de este mundo, es un reino en el cielo, es un reino eterno, no es un reino tanto como al Mesías, que era más de tipo temporal, de orden más que todo político, de orden de opresión. En cuanto a los mismos judíos, que venían también, sabemos de tiempo atrás, casi toda su historia, dominados primero por los faraones, después por los persas, también al mismo tiempo por los babilónicos, de Nabucodonosor, de Ciro el Grande, después en la época de Alejandro Magno, y ya después en la época también de los romanos, desde el mismo general Pompeyo. Entonces ese era el ambiente. Pero entonces el título de Hijo de Hombre tiene una connotación más escatológica, por eso cielo nuevo y tierra nueva, paraíso celestial, reino de Dios,
reino de los cielos, viene que es sobre la eternidad. Y que también era uno de los títulos que más utilizaba Jesucristo para referirse a su propia persona, el de el Hijo del Hombre. Sigue diciendo, a diferencia del Mesías, el Hijo del Hombre era un ser celestial y sus funciones incluían la resurrección de los muertos y el juicio final. O sea, como estamos hablando ya, escatológicamente, o sea, en el sentido ya de trascendencia al final de los tiempos. Y también lo que es la parusía, o sea, la segunda presencia de Jesucristo en la tierra. Inclusive en el mismo libro Hechos de los Apóstoles también sigue contando que ya cuando los apóstoles ven subir al cielo a Jesucristo y se tapan las nubes, los mismos ángeles aparecen a los apóstoles y dicen, mismo que ustedes vieron subir, volverá nuevamente. Y esa es la espera que aparece hasta el final del mismo libro del Apocalipsis, al final donde dice, anunciamos tu muerte, proclamamos la resurrección de Jesucristo, como dice en la liturgia, que también lo dice en el libro del Apocalipsis, cuando dice, Maranata, ven Señor Jesús. Entonces, el del Hijo del Hombre, como aquí mismo lo dice, está relacionado con la resurrección de los muertos y con el juicio final. Estas dos tendencias fueron acercándose a través de los años, y en el siglo I había aparecido posiciones intermedias según las cuales el reino del Mesías sería la última etapa de la era presente, o sea, en ese mismo tiempo, y luego le seguiría la nueva era que había de restablecer el Hijo del Hombre, o sea, un reino ya más de orden universal, un reino ya no solamente temporal en lo que era la Israel antigua, que los mismos judíos lo conocían como la Judea, porque el término de Palestina viene un poco tiempo después, no fue utilizado en tiempos de los Jesucristo. Ahora, otra profecía que encontramos en la Biblia relacionado con el mismo término de Hijo de Dios, también como veíamos de Isaías 62:1-2, está también en el libro de Daniel, también otro de los profetas mayores, en el capítulo 7, verso del 13 y 14, dice así, seguí mirando en la visión nocturna, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, o sea, nubes del cielo, la misma presencia de Dios, teofanía, siempre lo que son las nubes tienen que ver con Dios, que se dirigió al anciano de Dios, en este caso del Dios Padre, y fue presentado ante él. Vemos bien que hay dos personajes, y le fue dado a este hijo de hombre, ¿qué le fue dado? Le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, o sea, por eso decía una nueva era ya universal, abarcaría ya evidentemente un reino mucho más amplio de lo que era el pequeño país de Israel. Por eso dice, aquí mismo lo dice proféticamente hablando, naciones, lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno, no temporal, porque inclusive para la época de Jesucristo había muchos falsos mesías. Acordémonos que Gamaliel también, cuando presentan a los apóstoles ante el Sanedrín, también hablaba de un tal Judas Galileo. O sea, había muchos usurpadores, muchos caudillos militarmente, sobre todo el ala radical de los fariseos, que eran los celotes, por eso se llaman los celosos, que utilizaban la sica o la daga, el puñal, y eran acérrimos enemigos, sobre todo de la dominación romana. Y muchas de esas sublevaciones venían directamente de Galilea, de la nación de donde estaba Jesucristo, en el norte. Por eso es que le decían, es un Galileo. Cuando le presentan a Jesucristo ante Pilatos, los mismos sanedrinistas le recalcan que era de Galilea para que unir lo que era una acusación de orden religiosa, cuando Jesucristo se autoproclama como hijo de Dios, a los del Sanedrín, Anás y Caifás y todos los demás, no les disgustó tanto que Jesucristo se autoproclamara como Mesías, sino como hijo de Dios, que eso sería un tema muy importante, muy interesante, pero sigamos aquí en esta misma connotación exegética y profética del libro de Daniel. Dice en el versículo 14, será dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí vemos bien, como dice, dominio y reino, está anticipando el reino de Cristo de la tierra a la eternidad, como aparece también en Salmo capítulo 2, verso del 6 al 9, Isaías 11, 1, 9 y Apocalipsis 24. Inclusive aquí el Hijo del Hombre, en esta Biblia evangélica, también los mismos exégetas y biblistas dicen también, esta frase significa mucho más que un ser humano. Es un título mesiánico. El Dios de Israel mismo vendrá a reinar en la tierra, gloria y esplendor. Sin embargo, con apariencia de hombre, no es un término simple porque incluye tres aspectos. La deidad del Hijo, Hijo de Dios o Hijo de hombre, se refiere a lo mismo en el capítulo en Juan 5, 25, 27, Mateo 26, 63 y 64. Segundo, a la obra mesiánica del Hijo, que
que ya ha recibido dominio, gloria y reino, como aparece también en Daniel 7:14, 1 Corintios 15, 24, 25. Y tercero, la humanidad del Hijo para que sufra por la humanidad. Juan 3:14 y Juan 12, 23, 24. O sea, tendrá tres connotaciones de ese Hijo de Hombre en este mismo contexto, este mismo aspecto. Viene del cielo, su deidad, también en relación a su obra mesiánica, y también tendrá que sufrir por la humanidad. El Hijo del Hombre es a la vez un ser divino que baja del cielo, como mismo aparece en Juan, un evangelio que es netamente referente a lo divino, en Juan capítulo 1, verso 51, en Juan 3:13, y un ser humano que sufre por toda la humanidad y que recibe los reinos del mundo. Jesús se aplica a sí mismo ese título para describir su misión como Mesías, y aparece en Marcos 8:31, en Marcos 9:31, en Marcos 10 del 42 al 45. Entonces, esa es primero la anotación que quería resaltar, que aparece, como les estoy diciendo, en este libro de Justo L. González, Historia abreviada del pensamiento cristiano, en referente a los dos títulos intrínsecamente relacionados de Mesías e Hijo de Hombre, como veíamos, Isaías 61, 1, 2 y Daniel 7, 13, 14. Lo otro que me llama la atención de este mismo libro ya es algo de orden histórico en cuanto a los judíos que vivían en las diásporas, o sea, en la dispersión, no los judíos que vivían en la Israel, que en aquel entonces se le conocía como la Judea. Entonces, la relación que había entre unos y los otros, aquí mismo lo dice, dispersión, o sea, judíos sobre todo, habían comunidades, inclusive hasta en Roma, habían comunidades judías con sus sinagogas, hasta en España también, en el norte de África, y sobre todo aquí va a ser mucha referencia, porque aquí vamos a hablar de un tema que es de orden histórico, que tiene que ver con los libros del Antiguo Testamento, que es en Egipto. Los judíos de las diásporas no se disolvían de la población de la nueva patria, sino que formaban grupos apartes que gozaban de cierta autonomía civil. Sobre todo en los grandes centros de las diásporas, o sea, dispersión, como en Egipto, los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto porque se les obligase a ello, como porque lo deseaban. Allí erigían sus propios gobernantes locales y establecían además unas sinagogas, que era lo que los identificaba a los judíos fuera del territorio de Israel, donde se dedican sobre todo al estudio de la ley. O sea, ya sabemos, el Pentateuco, la Torá o la enseñanza. El imperio les concedió cierto reconocimiento legal y prohibían reyes que hiciesen respetar, como las que prohibían obligar a un judío a trabajar en el día de reposo, y también los judíos están excluidos de lo que era el servicio militar. De este modo, las comunidades de judíos venían a ser como una ciudad dentro de una ciudad, con sus propias leyes administrativas. Esto no ha de extrañarse, pues era una práctica corriente en el Imperio Romano, o sea, había cierta flexibilidad entre el imperio, porque el imperio lo que más le interesaba era tener esas comunidades bajo su autoridad, que no se rebelaran, también sacar impuestos, sacar esclavos, pero también se beneficiaban también de la misma protección del Estado, lo que eran las carreteras, pues ese viejo adagio que dice todos los caminos nos conducen a Roma, construcción de acueductos, de anfiteatros, de grandes monumentos. Por otra parte, los judíos de las diásporas esparcidos por todo el mundo se sentían unidos con la ley y con el templo, aunque muchos de ellos morían sin haber estado jamás en Palestina. Todo judío mayor de 20 años envía una cantidad anual al templo. Además, al menos en teoría, los dirigentes de Palestina eran también dirigentes de todos los judíos de las diásporas. Y eso también es interesante, que uno lo ve también en Hechos de los Apóstoles, cuando el mismo Sanedrín, el gran Sanedrín de Jerusalén, como vemos en Hechos de los Apóstoles, le da unas cartas a Saulo de Tarso, también un fariseo de fariseos, para que fuera a perseguir a los cristianos que están en Damasco, que es en Siria. Es más o menos ese mismo contexto histórico que nos está hablando Justo L. González, entre los judíos que vivían en dispersión y los mismos judíos que vivían. Sabemos que el centro, el epicentro de los judíos era Jerusalén, la capital religiosa, política y social, la ciudad del rey David, y sobre todo donde el epicentro, que era el templo de Jerusalén, ese hermosísimo y grandioso que fue construido anterior al nacimiento de Jesucristo por el rey Herodes el Grande. Ahora, veamos a ver un poquitico también sobre lo que habla el mismo escritor Justo L. González, está en la página 17 y 18, ya un poquito más de orden de lo que tiene que ver con el segundo tema que les anuncié. Desde muy temprano comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Palestina y los de las diásporas. La más importante de esta era la diferencia en la que se refería al lenguaje. Tanto en las diásporas como en la Palestina comenzó a perderse el uso del hebreo antiguo y se hacía cada vez más difícil de entender las escrituras en su lengua original. Sabemos que el Antiguo Testamento es el hebreo. Ya estos judíos
que vivían en las diásporas, su idioma era el griego koiné, o sea, el griego koiné dialectos, el griego común. Entonces, mire que el mismo justo situando históricamente para entrarnos un poco más a lo que vamos a hablar de la Septuaginta. Como era fue mucho más rápido entre los judíos de las diásporas que en los que vivían aún en Palestina, que se conservaba. Por eso es que los mismos de las autoridades máximas en Palestina, sobre todo el Sanedrín y todas las cosas, odiaban todo lo que tuviera que ver con con la cultura helénica, inclusive también con su mismo idioma, pues que era el griego. Si bien entre los judíos de Palestina pronto comenzó a traducirse el Antiguo Testamento al arameo, que era como un dialecto, se sabe evidentemente que Jesús hablaba en arameo, pero sabemos que en las sinagogas los que eran los rabinos, los que eran los maestros, sí aprendían hebreo y se leía las Sagradas Escrituras en hebreo, pero se hacía lo que eran los sermones o las alocuciones en arameo. Bendición en este momento a todas las personas que están conectadas. Por ahí vi al pastor Enrique Estrella, bendiciones para ahí. También un saludo especialísimo para el pastor Percy Riller. Bueno, sigue diciendo, esta traducción al arameo primero fue orante y luego por escrito. Este proyecto de traducción fue mucho más rápido y completado en las diásporas, donde las sucesivas generaciones de judíos iban perdiendo el uso del hebreo, o sea, ya se iban helenizando, iban adoptando la misma cultura de sus coterráneos, en este caso la cultura helénica, y comenzaron a utilizar el idioma local. Y sobre todo el griego, que era la lengua del Estado y el comercio, o sea, era la lengua, como decir hoy en día lo que es el inglés. Aquí mismo lo dice, la lengua del Estado y del comercio. Fue en Alejandría, otra vez en Egipto, que esta lingüista del judaísmo alcanzó su máxima expresión. Además, Alejandría era un centro de cultura helénica y como veremos más adelante, los judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuera accesible a las personas cultas de la región, porque sabemos que estos grandes, todo el pensamiento helénico de los griegos y esos grandes pues filósofos y pensadores como Platón, Sócrates, Aristóteles, entonces, en ese mismo ambiente está situándonos justo L. González. De esta necesidad surgió la traducción al griego del Antiguo Testamento, que recibe el nombre de la versión de la 70 o la Septuaginta. Entonces, aquí ese es la raíz de por qué históricamente la traducción de los textos del Antiguo Testamento hubo necesario ya no hacerlo en hebreo, sino en griego, para estos judíos que vivían en la dispersión. Sigue diciendo justo L. González, la Septuaginta jugó un papel de importancia en la formación del pensamiento judeo-cristiano. Para traducir los antiguos conceptos hebreos era necesario utilizar términos griegos cargados de connotación totalmente ajenas al pensamiento bíblico. Por otra parte, los gentiles instruidos podían ahora leer lo que era el Antiguo Testamento, porque estamos haciendo solo referencia a lo que es la Taná, o sea, como ellos dividían el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Ketubim, los otros libros, y los Nevim, que eran los mismos libros de los profetas. Así dividían los judíos sus libros del Antiguo Testamento. Y también para discutir los judíos acerca de su validez y significado. Como era una cultura avanzada, culturalmente hablando, antropológicamente hablando, filosóficamente hablando, por eso es que estos mismos también se ven en esta necesidad. Para no salir maltrechos en tales discusiones, los judíos se veían obligados a conocer mejor lo que era la literatura filosófica de la época y a interpretar la Biblia de tal modo que su superioridad quedase en manifiesto. Así llegaron hasta afirmar que los grandes filósofos griegos habían copiado de la Biblia lo mejor de su sabiduría. Y entre ellos, aquí mismo lo dice, justo L. González dice, por otra parte, la Septuaginta era también síntoma del estado de ánimo de los judíos en las diásporas y sobre todo en Alejandría. La tendencia helenizante les había alcanzado y se sentían obligados a mostrar que el judaísmo no era tan bárbaro como podía pensarse, sino que guardaba relación estrecha con lo que era netamente griego. Y aquí sale a colación, dice justo L. González, la expresión máxima de este intento por parte de los judíos de armonizar su tradición con la cultura helénica fue con un personaje de esa época que llamó Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un filósofo judío, como mismo lo dice, en Alejandría, que utilizó todo lo que fue la versión de la Septuaginta también, de las escrituras del Antiguo Testamento en griego. Algo interesante que dice que Filón de Alejandría fue contemporáneo de Jesús, quien se esforzó en interpretar las escrituras judías, que se conocen como la Taná, de tal modo que resultase compatible con la doctrina de la academia.
Mediante la interpretación alegórica de la escritura, Filón podía afirmar su carácter relevado e inefable y deshacer a sí mismo, al mismo tiempo, sus aspectos más difíciles de conciliar con los platonismos. O sea, algo alegórico, o sea, ya no tanto de orden un poco de revelación o algunos aspectos que tuvieran que no vieran, no fueran compatibles con la misma filosofía helénica, por eso mismo lo decía. Entonces, Filón de Alejandría decía que eso era alegórico, que no se podía tomar al pie de la letra. Es más o menos lo que está dando a entender Justo L. González. Pero evidentemente lo que estamos resaltando a continuación es sobre la importancia de la Septuaginta. El Dios de Filón era una combinación de la idea de lo bello de Platón con el Dios de los patriarcas y profetas. Bueno, hasta ahí más o menos ese panorama de que estamos hablando sobre adentrarnos históricamente, como nos quiere hacer ver Justo L. González de una manera pues muy magistral, como ustedes mismos han visto, porque estoy leyendo tal cual de su libro. Pero lo que más me llama la atención y que tiene que ver, que es de pronto la gran divergencia, no tanto con los pastores, no tanto con los teólogos, no tanto con los eruditos del mundo protestante, sino más que todo con una serie de apologistas de las redes sociales, anticatólicos, acérrimos, radicales en ese aspecto. Entre ellos pues conocemos lo que es la posición de alguno de ellos, como los debates que yo tuve con ese apologista de esa misma rama bautista, Salvador Barragán. Entonces, porque él cita mucho a Justo L. González, por eso estoy respondiéndole, aunque esa serie ya la vimos, y también como muchos de ellos, y también para que sirva a mis amigos católicos cuando se quiera discutir ese tema de la Septuaginta, mirar a ver ese nuevo contexto, porque es interesante. Ahora, lo que honradamente dice Justo L. González, dice: en cuanto a la historia del cristianismo, póngale mucho cuidado, lo resalté aquí aquí está, en naranja, está completamente resaltado, y lo voy a leer al pie de la letra para que no haya ningún tipo de malinterpretaciones o de tergiversaciones, que no es mi estilo. Como les digo, este es un libro escrito por un erudito metodista extraordinario, ¿no? En cuanto a la historia del cristianismo, vamos a hablar de la historia del cristianismo primitivo. O sea, vamos a mirar a ver el enlace que va a hacer Justo L. González en este mismo periodo de lo que era la helenización, los judíos que vivían en la diáspora, lo que era la Septuaginta, lo que fue también Filón de Alejandría, ese mismo contexto que tiene que ver con lo que era la iglesia cristiana primitiva. Él mismo nos lo va a decir. Dice: la historia del cristianismo, la Septuaginta jugó un papel muy importante e incalculable. La Septuaginta, nótese bien lo que dice, fue la Biblia de los primeros autores cristianos que conocemos. La Biblia que usaba casi todos los escritores del Nuevo Testamento, y fue por tanto el molde en que se forjó el lenguaje del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje. Mire bien que Justo L. González, con a veces esa discrepancia que quieren hacer ver los apologistas evangélicos, evidentemente y históricamente se sabe que ya con la Reforma Protestante en el siglo XVI, el primero que adopta ya ese canon palestinense, o sea, los libros del Antiguo Testamento en hebreo, que utilizan también, y que se discute mucho que si fue en el concilio de Jania, eso es muy discutido, pero bueno, históricamente fue ya el reformador, el padre de la Reforma, que es Martín Lutero, sacerdote, fraile, alemán. Entonces con eso se ve, pero eso es históricamente, ¿no? Ahora, no nos vamos a centrar en ese tipo de discrepancias y visiones, porque ese no es no es el objetivo mío. Yo no quiero ponerme en contra de lo que es el protestantismo, históricamente hablando. Lo único que estoy haciendo, y como mismo lo dice Justo L. González, porque él viene de una iglesia de la Reforma como es la iglesia metodista, es que afirma de una manera categórica, de una manera certera, que los primeros cristianos sí utilizaban la versión de la Septuaginta, y que ese evidentemente se forjó también lo que era el Nuevo Testamento. Voy a volver a repetir otra vez. En cuanto a la historia del cristianismo, la Septuaginta jugó un papel de importancia incalculable. La Septuaginta fue la Biblia de los primeros autores del cristianismo que conocemos, la Biblia que usaban casi todos los escritores del Nuevo, y fue por tanto el molde en que se formó el lenguaje del Nuevo Testamento, y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje. Los mismos biblistas alegan que de pronto es muy probable que tal vez el único libro del Nuevo Testamento que se escribió en hebreo, pero que no se conservan copias, fue el Evangelio
de Mateo, que fue escrito precisamente a los cristianos que venían del judaísmo. Pero ya lo que se conocen de los mismos códices y los mismos manuscritos antiguos son solamente en griego koiné. De este otro libro, que es la Enciclopedia Bíblica Ilustrada, por eso decía en un post que coloqué ayer, que mis dos grandes biblistas y también historiadores y teólogos que yo más admiro son Justo L. González, como lo vimos de su libro, y también este diccionario que es de otro, también un gran erudito, que es Alfonso Ropero, también biblista, pastor, historiador, escritor y conferencista. También en este libro enciclopédico ilustrado, es de la misma editorial CLIE, ustedes pueden mirar a ver, este libro es de la editorial CLIE, aquí mismo lo dice. Y esta otra enciclopédica, esta obra es de la editorial CLIE. Dice el diccionario enciclopedia editorial CLIE, y para que vean que no quede dudas, aquí mismo lo dice, esta es una editorial evangélica. ¿Ven? Editorial CLIE es una editorial netamente evangélica, ¿no? Entonces también, vamos a ver también lo que dice Alfonso Ropero sobre el particular, sobre la Septuaginta. Dice también aquí en la página 1440, dice también Alfonso Ropero, vamos a mirar, a ver, aquí está, ustedes se alcanzan a pensar un poquitico, dice al final una descripción también de lo que habla en el mismo contexto. Dice así también este otro erudito, también protestante, dice así: traducción conocida comúnmente como la de los 70. Según la leyenda, fue obra de 72 eruditos judíos reunidos en Alejandría, en Egipto. La traducción del Pentateuco, que fueron los 5 primeros libros de la Biblia, que llama la Torá, enseñanza, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico, comenzó bajo el reinado de Ptolomeo II Fidelfo, del año 285 al 246 a.C., que eran los únicos que le daba crédito a nuestro amigo Salvador Barragán. Pero no termina ahí, sigue diciendo: el resto de los libros, como sabemos, los libros históricos y los libros proféticos, fueron traducidos paulatinamente. ¿Hasta cuándo? Hasta completar todo el Antiguo Testamento en lengua griega, o sea, un canon diferente al canon palestinense, porque el canon palestinense tiene 39 libros, que es lo mismo que aparecen hoy en día en las Biblias evangélicas. No voy a hacer hincapié en eso, porque de eso no trata. Este no es un video de orden de polémica, de apología. En ese caso solamente estoy dando unos datos de orden histórico sobre lo que es la traducción de la versión de la Septuaginta en relación a los primeros cristianos, tanto como lo dice Justo L. González en su libro Pensamiento abreviado al cristianismo, como lo dice también este diccionario enciclopédico. Sigue diciendo: el resto de los libros se fueron traduciendo paulatinamente hasta completar todo el Antiguo Testamento hacia el año 150 a.C. El estilo y la forma de proceder dan evidencias de muchos traductores, o sea, fueron varios traductores, casi todos anónimos, igual que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también casi todos los traductores son anónimos. Por ejemplo, la tradición judía adjudica el Pentateuco a Moisés, pero evidentemente sabemos que fueron escritos durante la época de Salomón, ¿no? Sigue diciendo: la Septuaginta nótese bien lo que dice también Alfonso Ropero, fue adoptada por la iglesia cristiana como el texto del Antiguo Testamento, y la mayor parte de las citas bíblicas del Antiguo y el Nuevo Testamento son de esta versión. O sea, lo mismo lo dice tanto Justo L. González como también Alfonso Ropero. Que entre esos libros del Antiguo Testamento aparecen también lo que es la carta, la oración a Manasés, y tercero y cuarto de Macao. Ya después de esos mismos libros, o sea, la Iglesia Católica adoptó también en lo que fue el Sínodo de Roma, después el Concilio de Hipona, el Concilio de Cartago, y ya de una forma definitiva en el Concilio de Trento, 46 libros del Antiguo Testamento, excluye a Manasés, porque en la Vulgata, Sistiniana estaba también Manasés, y ya las iglesias también de orden oriental, las iglesias ortodoxas, también a veces adoptan lo que es, por ejemplo, tercera y cuarta de Macabeos. De eso no vamos a hablar, no es tanto sobre la conformación del canon, pero sí es importante lo que quería resaltar y también contestarle al señor Salvador Barragán, para que no quede dudas y para que cuando haga sus videos sea lo más objetivo y lo más claro, porque yo muchas veces cuando debatí con el señor Salvador Barragán, que tiene mucha esa línea anticatólica, pero es una gran persona, un gran conocedor de lo que es la historia y todas estas cosas, muchas veces, y le hice saber también
de Biblias evangélicas que los primeros cristianos utilizan la Septuaginta. Le cité también a Filón de Alejandría. Es más, en la misma Jerusalén dice, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que habían también sinagogas de los de Alejandría. O sea, también en el mismo Jerusalén también habían sinagogas donde su culto el día sábado era también de la versión de la Septuaginta. De hecho, también este mismo habla también de que también por esa misma época también hubo, por ejemplo, unas obras que vienen posteriores ya en el cristianismo primitivo, como son el Pastor de Hermes y la Epístola de Bernabé, que gozaron de gran prestigio y hubo quienes la incluyeron en el canon del Nuevo Testamento. O sea, de eso no hay duda. O sea, el tema del canon no es objetivo del video. O sea, habían estos mismos libros y también venían libros apócrifos también, tanto de los judíos como de los cristianos. Lo que sí quiero resaltar y que quede claro es que tanto Justo L. González como Alfonso Ropero certifica lo que siempre hemos dicho, que los primeros cristianos utilizaban la versión de la Septuaginta, la versión griega. Ya en el Nuevo Testamento pues no hay ninguna discrepancia. Me parece interesante ese libro de Alfonso Ropero, como les decía yo, estos dos grandes tópicos. Primero, y ese es más de orden teológico, la diferencia entre lo que era el término Mesías e Hijo de Hombre, lo vimos también desde el mismo contexto, ambas relacionadas con Jesucristo, aunque de una manera más trascendente y escatológica, o sea, al final de los tiempos, el Hijo del Hombre. De hecho, inclusive cuando Jesucristo mismo habla en sus discursos escatológicos en los evangelios, dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ese era uno de los títulos que más utilizaba Jesucristo también. Aparece también en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Ese es y cultural. Y evidentemente lo que más quería resaltar, también solamente para aclarar dudas a nuestro amigo Salvador Barragán, era que los primeros cristianos sí utilizaban la versión de la Septuaginta. Van a venir otros videos muy interesantes, muy importantes de Justo L. González. También vamos a hablar lo que él mismo habla sobre los padres apostólicos y sobre la primera literatura cristiana, que va a también ser de gran sorpresa, pero que evidentemente solo sirve no para crear ningún tipo de discrepancias, ni ningún tipo de rencillas con mis amigos y hermanos evangélicos, que saben que los aprecio enormemente. Simplemente mi misión como teólogo es aclarar estos temas. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Es un video público, va a quedar en mi muro, en mi grupo de Facebook, Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, el cual están todos ustedes invitados, y lo voy a subir también a mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética del Católico. Gracias a todas las personas que estuvieron en este corto video. Bendiciones para todos. Quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Mesías y el Hijo del Hombre, que está sentado en el trono a la diestra del Padre y al cual queremos todos nosotros ir a gozar y contemplar por él toda la eternidad, si así evidentemente nos ganamos ese paraíso eterno. Gracias como siempre y nos vemos en otra oportunidad.